Hola, me llamo Emilio García, soy de sexto semestre. Me encanta mi carrera, me encanta estudiar en la Ibero, fue sin duda alguna una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Me gusta muchísimo nadar, correr, andar en bici, jugar con mi perro. Está ahorita en esa época que todo es maravilloso y todo es un juguete, entonces el pasto es un juguete, ese palo es un juguete, la cerca es un juguete, todo es un juguete y me gusta muchísimo jugar con él. Además me encanta pasar tiempo con mi familia y disfruta mucho estar con mis amigos. En cuanto a logros, algo que es un logro muy significativo para mí es el hecho que quedé en tercer lugar en una competencia en CISA, en Canadá, y no me podía creer el hecho que había quedado en tercer lugar, la verdad. Y después quedé en octavo en OFSA, y OFSA es una división más arriba y es todavía más difícil llegar y es todavía más complicado llegar, calificar, y tampoco me lo podía creer. Además, en esta escuela fui nombrado prefecto y nunca habían nombrado a un mexicano prefecto, bueno, no en los últimos 50 años y no me lo podía creer. La neta, en esa escuela hice muchísimo y trabajé mucho y me esforcé. En una nota mucho más personal, muchos dicen que la prepa fue difícil o la secundaria fue difícil, pero no, en mi caso la primaria fue lo difícil, porque cuando estaba creciendo tuve muchísimos problemas para desarrollarme académicamente y además tuve muchos problemas fisiológicos en mi ojo y en mi espalda, entonces me costó mucho trabajo eso y la verdad es algo que miro atrás y lo miro como una experiencia a pesar del hecho de que fue algo tedioso y fue algo desgastante y fue algo que me cansó por muchos años. Lo miro atrás y sí lo veo con mucho agradecimiento de que salí una mejor persona de todo esto. En cuanto a mi presentación, no es un tema tabú en sí, pero es un tema que le damos muy poca importancia. Yo creo que es el trato de estrés postraumático. Entonces, el estrés postraumático es un tema relativamente nuevo, si lo vemos en áreas de medicina o en áreas de hasta psicología, empieza apenas a tener registros en la Primera Guerra Mundial y los tratan horrible. Entonces lo que quisiera hacer es una línea de tiempo exponiendo, explicando y analizando los tratos que tienen las personas y cómo ha sido progresando la idea y la aceptación del estrés postraumático a nivel social. Además me gustaría brindar casos verdaderos de personas, testimonios, estadísticas de los eventos, porque hay muchas características de todos estos partes y de todas estas atrocidades que pasaron. Podemos ver en la Segunda Guerra Mundial, en los teatros del Pacífico y europeos, podemos verlo en la Guerra de Vietnam y cómo muchas personas estaban peleando por aspectos e ideas que estaban ellos en contra. Podemos verlo no tan lejano a nosotros, en los 2000, en la Guerra del Terror, como muchas de las personas que regresan con una brújula rota sin saber qué hacer, cómo ubicarse, cómo poder encontrar todo esto. Siento que es un tema muy amplio que podemos encontrar muchas cosas. Siento que es un tema que la verdad muchas de las cosas que pasaron las metemos por abajo de la alfombra y no las confrontamos. Por ejemplo, el hecho de que en la Primera Guerra Mundial era pena de muerte no presentarse a pelea por el hecho que tenías estrés postraumático, en el hecho de que en la Segunda Guerra Mundial era visto como una señal de debilidad y era visto como una señal de baja de varonés, y verlo ahorita en tiempos presentes, cómo está cambiando este enfoque de aceptación a lo emocional y cómo está cambiando esta idea de cómo las personas tienen derecho a sentir a pesar del hecho de que lo que hayan sufrido. Y aquí viene lo que me gustaría profundizar más, que es el cómo afecta a México. Entonces o sea, es una desgracia, pero cada día paran gente en constituyentes, en reforma o en algunas zonas de periférico con pistola y les bajan la cartera, y tenemos que aceptar el hecho de que esto es algo normal y que es como un aspecto de resiliencia. Y la verdad me gustaría como tocar un poco en las cosas más discretas del estrés postraumático que nos afectan a nosotros, porque no necesariamente tienen que ser agarrar un rifle e ir a una guerra, pueden ser cosas mucho menos impactantes a eso, pero igual de forma impactantes a nosotros. Entonces es algo que me gustaría profundizar más en cómo todas las áreas y todas las zonas
que afecta el estrés postraumático y no necesariamente lo que encerramos y lo glamorizado y lo que podemos profundizar más a pesar del hecho de que nos dan conocimientos básicos. Entonces eso es mi presentación, me gustaría profundizar mucho más en esto. No, sé que no es un tema tabú, lo siento mucho, pero es un tema que a mí me apasiona mucho porque de mis amigos de Canadá conocía varios de los padres y varios de los abuelos que habían narrado que vivieron estas cosas y la verdad era un verdadero horror el no saber cómo ubicarse y el no saber tener esta brújula, y me gustaría darle un poco a luz a nivel más mundial y no necesariamente nacional. Entonces eso es lo que me gustaría hacer. Muchas gracias por su tiempo.